comienzo a los temas, pero les quería pedir un favor. Resulta que abrieron un grupo de electricidad y magnetismo conmigo como profesora a las 11 de la mañana y son el mismo, y lo voy a dar exactamente igual miércoles y viernes. Entonces, a ellos no les pude dar la clase hoy. Entonces, quería pedirles de favor, va a ser un caso especial, pero quería pedirles de favor a ver si estaban de acuerdo en que grabáramos la clase para poderla subir al grupo de las 11. Y bueno, como se lo voy a subir ellos, también lo subiría con ustedes, pero pues sería un caso excepcional, porque acuérdense que las clases en general no se van a grabar, las únicas que se graban son las asíncronas en un momento dado. Entonces, bueno, quería solicitar su autorización. Sí, profesora, está bien. Sí, básicamente, pues sí, profesora. bueno, voy a estar haciendo una presentación y ¿cómo se llama? Pues voy a apagar mi cámara, también ustedes van a estar, no se van a ver ni siquiera sus caras, así es que pues bueno, además. Entonces, ya una vez que esté compartiendo pantalla, pues activo la grabación, ¿vale? Bueno, pues estaba viendo que llegaran por lo menos 50, pero yo creo que ya podemos empezar. Bueno, gracias. Bueno, voy entonces a compartir. Las dos presentaciones que vamos a ver el día de hoy, o hasta donde lleguemos, porque igual y no terminamos de ver las dos presentaciones, se las mandé junto con los adjunté los archivos en el correo en donde les acabo de enviar el link, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos presentaciones que están ahí son las que vamos a ver ahorita. Bueno, partamos. Bueno, ya están viendo todos la presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, profe. Bueno, entonces procedo a grabar. Ay, no encuentro. Ya dejé de compartir, ¿verdad? ¿Quién sabe sí, que sí, ya no se ve. Ya no se ve. A ver. Ups. Aquí tenía la presentación. Bueno, ahí está. Lo que no encuentro aquí es el botoncito para grabar. No, se me hace que primero tengo que activar la grabación y luego compartir. A ver, aquí en Security, no, tampoco. No, sí tengo que dejar de compartir. Activamos la grabación. Pues no lo encuentro, no lo tengo, no sé. A ver. ¿Saben qué? Creo que me quitaron esa opción porque estoy usando ahorita el Facebook del ITAM y ahí en el ITAM las clases no se van a grabar. Entonces yo creo que me quitaron la opción para la grabación. Qué mala onda. A ver, estoy buscando, pero no la encuentro. No la tengo. No tengo opción. Bueno, haré una grabación propia o... no, ya sé qué voy a hacer. Se las voy a enviar. Ya, ok, ya sé cómo voy a resolver.
Bueno, pues ni modo. Me quedé con las ganas de compartir, de hacerlo. Ok. Profesora, Bueno, voy a compartir. si gusta, yo la puedo grabar. Yo tengo manera para grabar. Sí, pero a ver. O sea, cualquiera de ustedes podría grabarla, ¿no? Yo igual podría grabarla. Bueno, lo mío es por mi computadora. Ah. Déjenme ver. Pues es que no lo tengo. Aquí, efectivamente. Bueno, a ver, ¿quién eres? Perdón. Irving. Irving. A ver, bueno, hazme el favor y luego ya me pasas la liga, no sé, ya vemos luego, ¿no? Sí, le mando por correo. Bueno, ok. Bueno, vamos entonces ahora sí, voy a compartir. Bueno, vamos a empezar entonces con los subtemas 1.1 y 1.2 del tema 1, que es campo y potencial eléctrico. Como les decía, este es el tema más extenso, pero que de alguna manera también es importante y que tenga esas horas porque nos va a dar la base también para el tema 4, que es donde vamos a ver campo magnético, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, algunas imágenes que van a ver ustedes aquí fueron tomadas del Sears y Szymanski, Física Universitaria con Física Moderna, que está dentro de la bibliografía. El tema 1, ya les dije que es campo y potencial eléctricos. El objetivo de este tema es que ustedes sepan cómo calcular o determinar campos eléctricos, calcular diferencias de potencial, calcular trabajo casi estático en arreglos de cuerpos geométricos con carga eléctrica y uniformemente distribuida. Fíjense que tenemos como muy, muy delimitada los casos que vamos a manejar, porque para empezar vamos a suponer que tenemos cuerpos geométricos cargados, como por ejemplo una esfera o una esferita cargada. Vamos a imaginarnos un plano un plano cargado, ¿sí? Y una línea cargada, ¿sí? Esa línea cargada se puede ver como un cilindro muy delgado, ¿sí? A la línea la vamos a ver, pues, es como otro cuerpo geométrico cargado. Y además, con la condición de que la carga se va a distribuir uniformemente. Generalmente con los cuerpos conductores, la carga se distribuye uniformemente. Lo que pasa es que, por ejemplo, si estoy hablando de un plano, imagínense ustedes un rectángulo cargado, ¿sí? Imagínense una placa rectangular cargada. En las esquinas, ¿sí? Se hace una especie de efecto especial y en donde la carga ya no está uniformemente distribuida. Pero nosotros vamos a buscar la manera, ¿no? De verlo o poderlo analizar como, o suponiendo que la carga eléctrica está uniformemente distribuida. Otra cuestión que no la vamos a ver aquí porque ya se quitó del temario, pero que pues, lo tendríamos que platicar porque lo van a ver en el laboratorio, son con los cuerpos que no son conductores. Los cuerpos que no son conductores, cuando se cargan, ahorita vamos a ver qué es ese proceso de carga, a qué se refiere. Cuando se cargan, la carga no se distribuye uniformemente porque no son conductores. Entonces ahí la carga se distribuye según y dónde se provocó el efecto de carga. Y entonces, pues es complicado analizar algo así y entonces supondremos también en el laboratorio que la carga se distribuye uniformemente en los cuerpos aislados. Bueno, todo eso lo iremos platicando, pero aquí está muy delimitado, ¿no? Nos están aclarando perfectamente qué tipo de restricciones vamos a tener o qué tipo de condiciones o idealizaciones vamos a manejar. Bueno, entonces el concepto, vamos a ver hoy el concepto de carga eléctrica, ¿sí? Distribuciones continuas de carga, vamos a platicar un poquito de la carga superficial, ¿no? Tal vez no nos dé tiempo de ver todo.
y la ley de Coulomb, ¿no? Que la ley de Coulomb nos permite calcular la fuerza eléctrica, digamos, la fuerza eléctrica, y vamos a no nada más hacer el cálculo de la fuerza, la magnitud, sino que lo vamos a expresar vectorialmente. Vamos a ver a qué se refiere esto del principio de superposición aplicado a la ley de Coulomb. Y en la siguiente presentación, que es campo eléctrico, vamos a dar definiciones de campo eléctrico, qué implicaciones tiene este campo eléctrico, algunos esquemas también de campo eléctrico. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con el concepto de carga eléctrica. El concepto de carga eléctrica, pues ustedes lo van a encontrar si buscan en la bibliografía o buscan en internet. Se van a dar cuenta que no hay como una especie de definición, más bien se habla de los efectos y de las propiedades de la carga eléctrica. Que habría que entenderla esta carga eléctrica como una propiedad de la materia. ¿Por qué? Porque los protones que conforman a la materia, saben ustedes, es una de las subpartículas atómicas, poseen carga positiva, ya de manera natural. O sea, los protones poseen carga positiva, por eso decimos que la carga es una propiedad de la materia, ¿sí? Y los electrones poseen carga negativa. La materia es neutra, ¿sí? La materia de forma natural es neutra porque sabemos que tiene el mismo número de protones que de electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Que si de alguna manera, por alguna interacción energética, la materia pierde electrones, entonces va a tener un déficit de electrones, lo que hará que esa materia quede cargada positivamente, porque ahora va a tener más protones que electrones. O bien, pudiera ser que después de esta interacción energética, el material ganara electrones. Y si gana electrones, entonces ahora va a tener un superávit de electrones, va a tener más electrones que protones, y entonces es cuando decimos que el cuerpo queda cargado negativamente. Entonces, fíjense bien, aquí tiene mucho que ver, digamos, el lenguaje. Una cosa es hablar de la propiedad de la materia, saber que los protones tienen carga positiva y que los electrones tienen carga negativa, y que eso puede provocar, después de una interacción energética, que el cuerpo quede con un exceso o con un déficit de electrones. Y cuando eso ocurre, decimos que el cuerpo está cargado. Pero de manera coloquial, decimos que ese cuerpo es un sistema y que ese sistema le llamamos carga esférica o carga lineal o carga superficial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una superficie, estamos hablando de una línea cargada o estamos hablando de una esfera. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, a ver, si ustedes están en el laboratorio y en el laboratorio les muestran una esfera cargada, déjenme buscar por aquí una esferita, a ver. Vamos a suponer que les muestran una esfera cargada como esta, ¿sí? El profesor va a expresarlo de diversas formas. Les puede decir, aquí tengo una carga esférica, ¿sí? Lo cual te estaría diciendo él que ese cuerpo, ¿sí?, perdió o ganó electrones. Si les dice, tengo una carga esférica negativa, te está diciendo que tienes una esfera que ganó electrones, pero la está nombrando como carga esférica negativa. ¿Qué tienes tú que interpretar con ello? No está hablándote de la propiedad, aunque tiene que ver, porque ese es el fenómeno básico, ¿no? Te está diciendo que por alguna razón, después de una interacción energética, esta esfera ganó electrones y que por eso es una carga esférica negativa. Pero además te está diciendo que el cuerpo geométrico es una esfera. Por lo tanto, en el espacio tú verías una carga con forma de esfera con exceso de electrones. ¿Sí me explico?
O sea, eso es importante porque tiene que ver con cómo lo manejamos en el lenguaje. Si yo, por ejemplo, veo esta barrita, así como está dibujada, me están dando a entender que es una barrita positiva, ¿no? Sí. ¿Sí? Y alguien podría decirte aquí, tengo una línea cargada positiva. ¿Con eso qué debo entender? Que tengo un cuerpo geométrico que puedo ver como una línea y que perdió electrones y que por eso es positiva. O sea, se dan cuenta que en el lenguaje mismo tú tienes que asimilar la información de tal manera que te des cuenta de lo que te están queriendo decir o de qué te están queriendo describir. Yo puedo decir que esta es una línea, ¿sí? Cargada positiva o un cuerpo, sí, una línea con carga positiva o una carga lineal positiva. Y yo que tengo que interpretar que es un cuerpo geométrico que puedo verlo como una línea y que perdió electrones. A ver, ingenieros, manifiéstense. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesora, ¿Entiende? entonces, Ajá. si de repente alguien dice, tengo un sistema lineal cargado, ¿tenemos que preguntar con carga positiva o carga negativa? Si es necesario, sí. Si no, nada más, o sea, es que dependiendo, ahora sí que aquí hay que marcar el contexto, ¿no? O sea, si tú solamente necesitas saber que está cargado, por la razón que sea, bueno, tal vez no sea tan importante. Pero si tú estás haciendo el análisis del sistema, vas más a profundidad de lo que pueda ocurrir en la interacción de ese sistema con otro, entonces sí es muy importante saber la carga que tiene. Ok. Sí, claro que sí. Si tú estás hablando nada más de un fenómeno, por ejemplo, estás en casa con algún familiar, ¿no? Y dices, es que el suéter está cargado, pues realmente no te importa si está positivo o negativo. Tú estás sintiendo que al acercarte el suéter está electrizando otras cosas, a lo mejor tu cabello, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí, pues la verdad no importa, solamente sabes explicar qué está pasando ese fenómeno, pero no estás haciendo un análisis. Ya en otro contexto sí puede ser muy, muy importante qué tipo de carga tienes, porque va a repercutir en el tipo de trabajo que puede realizar esa carga. Y aquí es importante entender eso. Imagínense, ahorita usando el ejemplo del suéter. Si ustedes tienen un suéter que se cargó porque lo frotamos con la mano o lo frotamos simple y sencillamente al quitármelo, al quitarme el suéter, hay una suerte de frotamiento, ¿están de acuerdo? Me quito el suéter y frota con mi propia piel o con la otra prenda que tenga puesta. Entonces se carga por frotamiento. Y luego ese suéter, si yo lo acerco a mi cabello, es muy probable que atraiga al cabello, ¿no? Digo, lo hemos vivido todos. Es muy probable que atraiga a mi cabello y entonces está realizando trabajo sobre mi cabello, porque lo está moviendo, lo está desplazando. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es algo que recuperamos como ingenieros del hecho de que yo tenga un sistema cargado, porque si yo tengo un sistema cargado, alrededor de este sistema se va a establecer un campo eléctrico, que es lo que vamos a ver más adelante, y ese campo eléctrico puede realizar trabajo desplazando partículas cargadas o partículas por inducción, ¿sí? El chiste es que puede realizar trabajo. Y eso es lo que rescatamos los ingenieros, porque entonces por eso tenemos sistemas eléctricos, porque a final de cuentas lo que queremos es desplazar cargas y esas cargas, al desplazarlas, se manifiestan como un trabajo. Simple y sencillamente, cuando tú enciendes una lámpara, lo que estás haciendo es desplazar cargas a través del sistema de iluminación, y lo que ves es transformado ese trabajo en luminosidad y en calor. Por eso es tan importante o tan básico entender esto. ¿De acuerdo? Ahora les decía que, bueno, no sé si quedó claro o alguien tenga todavía alguna duda por ahí. Todo bien, profa. Ok, gracias. Ahora bien, les decía que en la mayoría de los libros ustedes van a encontrar que, además de decir que es una propiedad de la materia,
pues un gran enfoque acerca de sus propiedades. ¿Qué propiedades tiene la carga? Y es con lo que estamos muy familiarizados nosotros, porque a lo mejor ya lo vieron algunos a nivel medio, ¿no? En medio superior, o desde sus clases de primaria, ¿no? O en los talleres de secundaria, no sé. Creo que ya ni hay talleres, ¿verdad? Por ahí me estaban diciendo. Creo que quitaron talleres. Bueno, esa es otra cosa. Entonces tenemos que hay dos tipos de carga, la positiva y la negativa. Y ya sabemos que existen dos tipos de carga por una sencilla razón, porque tenemos protones con un tipo de carga y tenemos electrones con otro tipo de carga. Alguien le puso a una carga positiva y a la otra negativa, a la del protón positiva y a la del electrón negativa. Son dos tipos. Ahora, se sabe que cada electrón posee una carga eléctrica con valor de 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esta letra C que ustedes ven aquí está indicando la unidad para la carga eléctrica, que es el Coulomb. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se escribe. Pero se denota con la letra C mayúscula porque es en honor a una personalidad, ¿sí? A Charles Coulomb, precisamente, que fue el que establece la ley de Coulomb. Y además se le asigna aquí un signo menos para indicar que es carga negativa, la del electrón. El protón, ahora vamos a usar la letra P minúscula, posee una carga igual, pero de signo positivo. Entonces, si ponemos la carga del protón, escribiríamos la misma cantidad, nada más que sin el signo positivo. Sin el signo negativo. Es positiva y con la misma unidad. ¿Qué otra propiedad tiene la carga? Que cargas iguales se repelen entre sí. Si tú tienes una esfera positiva cargada positiva y tienes una esfera cargada negativa, vas a observar que si las dejas interactuar libremente, se van a atraer porque son cargas opuestas. Pero si pones dos esferas cargadas positivas, ¿de acuerdo? Entonces se van a repeler. Por otro lado, decimos que la carga es cuantizada. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú pones a interactuar dos sistemas, uno va a ganar, los frotas entre sí dos materiales, ¿sí? Que es lo que van a hacer en la práctica 1. Vamos a suponer que tienes vidrio y tienes una tela de algodón. Frotas el vidrio con la tela de algodón, ¿sí? Y aquel material que va a ceder electrones, que seguramente es el vidrio, ese material que va a ceder electrones completos, no va a ceder un electrón y medio, no va a ceder 2 electrones o 2.8 electrones, va a ceder electrones completos. Y como cada electrón ya tiene un valor de carga conocido, entonces serán múltiplos de este valor. Si se trasladan 1.000.000 de electrones, ¿verdad? Multiplico ese 1.000.000 de electrones por su valor de carga, ¿sí? Pero no 1.000.000 o no fracciones de electrón. Es por eso que decimos que la carga es cuantizada. Otra propiedad que tiene, o algo que hay que conocer de la carga, es que en ella aplica el principio de conservación de la carga. Si yo tengo dos materiales y uno pierde electrones, es porque el otro material lo va a ganar, no es que se pierda el electrón. Siempre habrá otro material que gane ese electrón. Entonces, por eso decimos que la carga se conserva. Ahorita lo vamos a ver más claro cuando veamos el experimento de Benjamin Franklin. Ya desde la antigua Grecia se conocía que al frotar ámbar con una piel, esta adquiría la propiedad de atraer cuerpos ligeros, tales como trozos de paja y plumas pequeñas. Creo que todos lo hemos hecho, no necesariamente con ámbar, pero sí con reglas de plástico. Seguramente ustedes, todo el mundo se sabía eso, ¿no? De ahí que te decían, a ver, frota el cabello o frota la regla con tu cabello. Y luego cortabas pedacitos de papel y veías cómo atraías con la regla esos pedacitos de papel. Yo creo que algunos de ustedes lo hicieron. Pues algo parecido, ¿no? Frotaban ámbar con piel y atraía trozos de paja y plumas pequeñas. Su descubrimiento se le atribuye al filósofo griego Tales de Mileto,
del 639 menos al 547 antes de Cristo, quien vivió hace pues unos 2500 años aproximadamente. Ahora, desde entonces se sabía del fenómeno, ¿no? Desde entonces se entendió que había que estudiar a la materia, que eso tenía que ver con la materia. Pero obviamente ustedes saben que pasaron gran cantidad de años cuando realmente los científicos pudieron empezar a entender qué es lo que pasaba con la estructura de la materia. Bueno, pues en ese transcurrir de los años, ¿no? Nos encontramos con Benjamin Franklin, que fue el primero que se le ocurrió ponerles un nombre, ¿no? Y se da cuenta que teníamos dos tipos de carga, o más bien que la materia poseía dos tipos de carga. Le llamó positiva y negativa. A él le debemos el nombre. Se le pudo haber ocurrido cualquier otros nombres que implicaran oposición, ¿no? Pero a él se le ocurrió poner positiva y negativa. Nada más que él no le llamaba carga negativa o carga positiva, sino que les llamaba electricidad negativa y electricidad positiva. Todos recordarán esas historias, ¿no? De que Benjamin Franklin con un cometa, debido a que tiene aquí termina en punta el papalote, podía atraer al rayo, ¿de acuerdo? Realmente se expuso mucho. Y luego no solo eso, no solo atraerlo, sino que parte de la carga que se transporta aquí en el rayo, él la almacenaba en lo que eran los antecedentes o el antecedente del capacitor. Él lo almacenaba en unas estructuras muy semejantes al capacitor, pero él le llamaban las botellas de Leyden, que eso se platica un poquito ahí en el laboratorio, ¿sí? Pero es como el antecesor de los capacitores. ¿Se acuerdan que les decía yo que el capacitor era una estructura con la que almacenábamos la energía? Pues eso hacía Benjamin Franklin. Luego con esa energía que él almacenaba, hacía pruebas con fenómenos eléctricos. Bueno, hay varias formas de cargar cuerpos, hay varias formas de provocar que un cuerpo, un sistema, vamos a llamarle en general, pierda electrones para quedar positivo o gane electrones para quedar negativo, cargado negativo. Son tres. Una es por frotamiento, la otra es por inducción y la tercera que es por contacto o por contacto directo, como también lo van a encontrar en la bibliografía. Cuando es por frotamiento, como su nombre lo dice, necesitamos frotar un cuerpo con el otro, ¿sí? Un sistema con el otro, de tal manera que al frotar estamos generando transferencia estamos generando calor, ¿sí? Estamos generando una energía de tipo de calor, de tal forma que esa energía es capaz de liberar electrones. Vean, vámonos acá a la estructura del átomo. Vemos que los electrones son las partículas que están más alejadas del núcleo, ¿sí? En el núcleo están los protones. El que yo pueda mover protones desde el núcleo y liberarlos de ahí requiere energías muy altas, ¿no? Eso solamente pues con plantas nucleares, ¿no? Nosotros no vamos a manejar energías tan altas. En cambio, los electrones con energías medias, ¿sí? Podemos hacer que los electrones pasen de una capa energética mayor a una capa energética menor y que eventualmente puedan pasar al otro material con el que estoy frotando al primero, ¿sí? Entonces, por eso nos encontramos que en el método de carga por frotamiento, uno de los dos objetos que están en esta interacción energética, uno va a perder y el otro va a ganar electrones, ¿sí? Franklin se dio cuenta que aquellos materiales que eran más bien resinosos, eran los materiales que ganaban electrones, eran los que estaban dispuestos a aceptar electrones, mientras que los materiales vítreos más bien estaban dispuestos a ceder electrones. O sea, un material vítreo con muy pequeña energía, así
aplicada, libera rápidamente electrones, entonces por eso son materiales que quedan más bien positivos. Eso fue lo que descubrió Franklin. Entonces, esta es una forma de cargar cuerpos y por eso en la práctica 1 les pidieron a ustedes que consiguieran madera, vidrio, una tela de lana, una tela de algodón, ¿sí? Una franela, polietileno, etcétera, porque van a probar esta forma de cargar cuerpos y van a identificar con qué tipo de carga queda cada uno. El otro método, bueno, obviamente, aquí se comprueba, perdón, permítame. Aquí se comprueba el principio de conservación de la carga, porque vamos a ver aquí. Tenemos esta regla. Aquí nos están haciendo ver que electrones de la tela están pasando a la regla en el momento del frotamiento. Si vemos como sistema a la regla en conjunto con la tela, pues siguen siendo el mismo número de electrones y el mismo número de protones. Lo único que está pasando es que están pasando de la tela a la regla. Si yo separo la regla y separo la tela de la regla, voy a tener ya dos sistemas. La regla habrá quedado negativa y la tela habrá quedado positiva. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí, profesora. Sí, Ahora, profe. existe, y si ustedes van a tenerlo que investigar porque lo pide el previo de la práctica 1, existe una tabla que se conoce como tabla triboeléctrica. Esta tabla lo que hace es darnos información de cómo quedaría cierto material, si positivo o negativo, al frotarlo con otro material. Esa tabla ordena los materiales de tal forma que tú vas a poder darte cuenta cuál quedaría positivo y cuál quedaría negativo si tú decides frotar dos materiales entre sí. Estas tablas son empíricas, de alguna forma no puede ser que tú investigues y veas 3 tablas y puedas darte cuenta que va a haber ligeros cambios entre ellas, porque son más bien empíricas, pero la generalidad muestran un comportamiento muy similar. Entonces eso lo van a tener que investigar, ya no les adelanto más para que ustedes hagan la investigación. Pero bueno, esa tablita nos da una idea de cómo quedarían cargados dos materiales al frotarse entre sí. Luego viene el otro método de cargar cuerpos, que es por inducción. ¿Qué hacemos con la inducción? Acercamos un objeto que esté cargado. Fíjense, acá no necesitábamos un cuerpo cargado. Los dos cuerpos que se van a frotar pueden ser neutros, ¿sí? Neutros, y el propio proceso de calor que se va a generar, ese propio proceso va a implicar que un material quede con un signo y el otro con otro signo, pero de inicio no necesitas que estén cargados. En cambio, para cargar un cuerpo por inducción, sí que necesitas que uno de los cuerpos esté cargado previamente, ¿sí? Ese es el elemento inductor, por eso se le llama método por inducción. Este va a inducir en este otro cuerpo que es neutro el movimiento de las cargas, porque imagínense, yo tengo la barrita, vamos a suponer que la tengo cargada negativa. Entonces los electrones aquí en el chorro del agua se van a alejar de la barrita. Y al alejarse de la barrita, los electrones del chorro de agua, entonces voy a tener un chorro de agua que va a estar polarizado. Eso lo vamos a explicar con más detalle adelante en la siguiente lámina, dentro de 2 láminas. Entonces, este es el primer paso. Primero, induzco y luego hay que realizar un segundo paso para que efectivamente quede polarizado quede cargado el otro cuerpo. Y el tercero, que es por contacto directo. Aquí sí hay que poner en contacto directo. Aquí vean que no era necesario, pero acá sí que hay que hacerlo. Es, digamos, yo no utilizaría esto
porque parece que lo está trayendo como lo de la regla que les decía, ¿no? Pero imagínense que esto que ven ustedes blanco, aquí, son más bien, digamos, están compuestos de metal. Imagínense aquí algo de ¿cómo se dice pedacería? Ahí se me hace raro. ¿Pedacería? ¿Está bien dicho? Sí, ¿verdad? Pedacería de metal o laminitas de metal, ¿no? Que en el momento que hacen el contacto, estas quedan cargadas, no tanto que las esté atrayendo. Por eso ya después me di cuenta, pero ya no lo pude cambiar, ya había hecho el PDF. Entonces, bueno, aquí sí se necesita que tengan un contacto directo, ¿de acuerdo? Para que entonces haya la transferencia de la carga. Así como se pueden cargar los cuerpos, también se descargan, ¿sí? Cuando un cuerpo está cargado y se descarga, lo que está sucediendo es que se va a neutralizar la materia. Si tenía exceso de electrones, los va a perder. Por el contrario, si tenía déficit de electrones, los va a ganar de nueva cuenta. Y con eso se neutraliza la materia y es cuando decimos que se descargaron los cuerpos. Un cuerpo estaba cargado y cuando ya se neutraliza, deja de estar cargado. Y es a lo que le llamamos descarga. Hay varias formas de descargar a los cuerpos o de neutralizarlos. Puede ser por contacto directo. Hago un contacto directo con ese cuerpo para que se descargue, o por ionización del aire. Un ejemplo muy claro aquí de por contacto directo podría ser como, por ejemplo, cuando ustedes abren la manija de la portezuela de un auto, ¿sí? No sé si les ha pasado, o incluso de la manija de la puerta de tu casa, que al tocarla, si decimos, ay, me dio un toque, ¿no? O tuve un shock eléctrico, ¿no? Así como muy propiamente hablando. Y ¿por qué? Porque la manija seguramente tenía o un exceso de electrones o un déficit de electrones. Si la manija tenía un déficit de electrones, la manija estaba positiva y el momento que tú la tocas, te quita electrones. Por el contrario, si la manija estaba negativa, es decir, tenía un exceso de electrones, cuando tú la tocas, te los pasa. Entonces, sea de una forma o sea de otra, la manija se ha neutralizado y lo hizo a través de ti, ya sea quitándote electrones para neutralizarse o darte electrones para neutralizarse. ¿Sí está claro? Así es como funciona la descarga. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo, profesora. Dime. Entonces, por lo que estoy entendiendo, a la vez de que un cuerpo se carga, también otro se descarga. Bueno, no sé si estoy interpretándolo de la manera correcta. Ahí va a depender del monto de carga, ¿no? Porque a final de cuentas, si tú estás haciendo contacto con tierra, esos electrones que perdiste para dárselos a la manija los recuperas porque estás en contacto con tierra. Ok, ¿Sí? ok, sí. Sí, me explico. Entonces, al estar tú en contacto de tierra, tú perdiste electrones, pasaron a la manija, de alguna manera tú los recuperas porque estás en contacto con tierra. A la tierra física sería diferente si tú estuvieras aislado. Si tú estuvieras aislado, tú quedarías entonces ahora cargado al descargarse el otro cuerpo. ¿Sí me explico? Ahí sí, pero porque tú estarías aislado. Entonces, haz de cuenta, la manija te quitó electrones. Entonces, tú vas a quedar cargado positivo. Pero si tú estás haciendo contacto con tierra, eso no va a pasar. La tierra te va a dar los electrones que estás perdiendo en ese momento. Porque tú a su vez, tú estás haciendo contacto directo con la tierra. ¿De acuerdo? Sí, profesora, ahora sí ya entendí. Ajá. Entonces, sí puedes, dependiendo de la condición, puede ser que quedes cargado o puede ser que simple y sencillamente fuiste el medio, ¿no? Fuiste el medio. A través de ti recuperó los electrones y a final de cuentas los tomó de la tierra, ¿no? Pero porque pasaron por ti. Entonces tú los pierdes tú, pero a su vez tú los recuperas. Es como si hubiera sido tú el alambre, un cablecito.
Sí, profesora. Bueno, ok. Ahora, aquí es muy importante que a la Tierra siempre la veamos como un elemento que nos puede proveer electrones, y en ese momento la podemos ver como una fuente de electrones, pero a la Tierra también la podemos ver como un elemento por ser tan masivo, ¿sí? Por su masa, podemos ver a la Tierra como el que va a absorber electrones. Un exceso de electrones los mandas a Tierra también. Entonces ahí la Tierra se convertiría en un sumidero, un elemento que va a recibir un exceso de electrones, pero también puede ser un elemento que te puede dar electrones. Entonces la Tierra va a jugar un papel muy importante como proveedor de electrones o como receptor de electrones. En el caso que acabamos de hablar de la manija, ahí sería un proveedor de electrones, porque la manija era positiva. Pero si la manija hubiera sido negativa, los electrones pasan a ti y la Tierra los va a recuperar. Entonces ahí la Tierra estaría funcionando como un sumidero de electrones. ¿Sí está claro eso, ingenieros? Sí, profesora. Por eso es tan importante el concepto de la Tierra física, ¿sí? Porque sabemos que de ahí podemos tomar electrones, pero también podemos enviar electrones. Por eso cuando en tu casa hacen la instalación, digamos en la construcción, cuando están poniendo la instalación eléctrica, hay que considerar la Tierra física, ¿sí? Para que si en un momento dado en la instalación eléctrica hubiera por ahí un exceso de electrones, esos se puedan ir a Tierra a través de un embarillado. Y por eso, por norma, ahora todas las construcciones deben tener una conexión a Tierra. Hay instalaciones muy viejas, ¿no? En donde no se tiene eso, ¿no? Y bueno, te las tienes que ingeniar o pones tu tierra, ¿no? Llega alguien y hace la excavación y hace la tierra, o bien el viejo truco de conéctalo al cancel, ¿no? Conéctalo a la herrería. Llévate un cablecito, ¿no? De la lavadora y conéctalo al cancel, algo metálico, para que por ahí se vaya la carga. Y el cancel, pues obviamente debe estar haciendo conexión con tierra, porque si no, entonces el cancel va a quedar cargado y cuando llegue alguien y toque el cancel, se va a llevar una sorpresa, ¿no? Va a decir, ay, como dije hace rato, me di un toque, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso pasaría. A ver, alguien por ahí, creo que Jocelyn, ¿levantaste la mano? Sí, sería como el pararrayos, ¿no? Que ponen como arriba de los edificios. Uh-huh. Ahí lo que está aprovechando el pararrayos es el efecto de punta. ¿Se acuerdan que hace rato con Benjamin Franklin les decía que precisamente el papalote lo que tenía aquí por efecto de punta hacía que el rayo buscara ese camino? Lo que provocaba Franklin con el papalote es forzar a que el rayo cayera aquí específicamente y no en otro lado, con la intención de ganar esa energía eléctrica y para poderla almacenar y luego él utilizarla. Entonces, lo mismo, efectivamente, el pararrayos ahora no se usa con esa intención. Digo, a menos que estemos viendo la película de Volver al Futuro, ¿no? En donde el Doc era lo que quería, ¿no? Recuperar la energía del rayo para poder energizar el automóvil. Aquí no, nosotros cuando usamos el pararrayos es precisamente para que caiga donde yo quiero que caiga y luego hacer mi instalación a tierra física para que todo ese exceso de carga corra por esa instalación y llegue a la tierra. ¿Sí? Exactamente, ingeniera. Ese es por ahí va el asunto precisamente. No sé si alguien más levantó la mano, me parece que sí. ¿Sí está claro, Jocelyn? Profesora. Sí, a ver, dime, Marian. Sí, gracias. Por eso es que los electrodomésticos ahora ya tienen 3 saliditas. Sí. Por lo mismo de la tierra. Están dando por hecho que ya tu conexión debe tener precisamente esa conexión a tierra para que cualquier sobrecarga
no te vaya a lastimar a ti o no te vaya a dañar, sino que se vaya a tierra. De hecho, no sé si alguien de los que están aquí presentes hayan sufrido algún toque eléctrico o choque eléctrico al tocar el refrigerador o al tocar la lavadora. Pero sí es muy, antes era más común, ahora realmente oigo pocos casos, pero sí puede llegar a pasar que haya un exceso de corriente en el electrodoméstico por alguna razón, porque tampoco sería lo esperado, ¿no? Y que tú lo toques y sientas ese choque eléctrico, ¿no? Entonces, por eso es que tienen esas 3 terminales, porque dan por hecho que tienes tu instalación de tierra en tu casa. Gracias. De nada. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de descarga? Por contacto directo. Bueno, imagínense este cilindro tiene inicialmente un exceso de electrones. ¿Sí? Entonces, cuando yo toco con la barra, que es positiva, los electrones son atraídos por la barrita, ¿sí? Y con eso lo estoy descargando. Es una forma de descarga. La otra es, no lo ilustré, pero imagínense que ustedes tocan algo con otro objeto y ese objeto está conectado a tierra. Esa es otra forma de cargar. Es la forma más decente de descargar un cuerpo. En el laboratorio lo van a ver. En el laboratorio van a ver que tienes un objeto esférico que va conectado a tierra y con ese objeto esférico puedes descargar cualquier objeto que esté cargado de la manera más segura. ¿Sale? Entonces, la manera más segura de descargar un cuerpo es teniendo un segundo cuerpo, haciendo contacto directo con él, pero que ese segundo cuerpo esté conectado a tierra, de alguna forma. ¿Sí? Esa sería la forma más formal. Vaya, si lo queremos hacer formalmente, no que sea como un accidente, ¿sí? De descargar un cuerpo. Haciendo contacto con otro, pero que ese otro cuerpo esté conectado a tierra. ¿Sí? Si no, pues va a quedarse cargado, como decíamos hace rato. Aquí en este caso, la barra ya estaba positiva, entonces de alguna manera la barra lo que hace es jalar a los electrones y luego lo toco y ya con eso pasa los electrones. Pero bueno, es como un caso muy particular este. Ahora, está por ionización del aire. Eso es lo que le llamamos el efecto de puntas. Aquí esto sucede cuando tenemos objetos que en donde es notorio que una parte de ese objeto o de ese cuerpo tiene un radio de curvatura mucho menor que otras partes del cuerpo, es decir, que hay una parte más puntiaguda, ¿sí? Aquí la carga se acumula, fíjense, observen el cono bien, y aquí nos están ilustrando que en la punta es donde está más, donde tenemos una mayor densidad de carga. La carga se acumula. Entonces, si yo quiero descargar el cuerpo, ¿verdad? Por efecto de puntas, lo que vamos a hacer es que, a ver, vamos a poner un caso más práctico. Lo voy a dibujar aquí para que quede más claro. Espérenme. Oye. A ver. Imagínense que yo tengo un objeto así, un objeto esférico. Ay, es que no sé por qué no me deja dibujar. Ay. Permítanme, es que tengo mala tableta. Ya me di cuenta que es eso. Ahora sí. A ver, imagínense que tengo una esfera cargada y que esta esfera cargada es positiva. Si yo quiero descargarla por efecto de puntas, pues bueno, la esfera no presenta en ninguna de las regiones de ella o las zonas de ella, de la propia esfera, no presenta un radio de curvatura menor que otro. Entonces yo tengo que poner aquí un artefacto, a lo mejor una aguja, algo aquí, tengo que ver la manera de colocarlo para que el objeto o el sistema que quiero descargar ya presente una punta.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, como está cargado positivo, lo que voy a ver es que voy a tener la mayor acumulación de carga en la punta. Y eso es lo que voy a aprovechar, ya menos densidad aquí de... Vean cómo toda la carga que tenía originalmente ahora ya se desplazó para acá porque tengo el efecto de puntas. Entonces, aprovecho esa condición de que aquí se acumuló, ¿de acuerdo? Y con ello se va a descargar por los iones que estén en el aire. Entonces, en el aire va a haber iones negativos que van a ser atraídos por la carga positiva. Entonces, este ion negativo del aire va a ser atraído y se va a desplazar para combinarse con la carga positiva. Y estos ya se neutralizaron. Ahora, este otro ion negativo va a ser atraído y ya se neutralizaron, ya están, ya tenemos igualdad, ¿no? Positivo con negativo. Y vean que ahora ya quedó solo con 3, ¿no? Bueno, pues otro ion libre que ande por ahí en el aire se va a desplazar para combinarse con este positivo. Y se dan cuenta que ya cada vez voy teniendo menos carga. Ahora imagínense que hay una gran cantidad de iones negativos, pues prácticamente de manera automática este cuerpo va a quedar descargado. ¿Sí queda claro? Entonces lo que hago es provocar que haya un efecto de punta para que la descarga se haga a través de la ionización del aire. Ahora, si el aire está frío y además húmedo, frío y además seco, vamos a tener pocos iones libres. Entonces es muy difícil descargar un cuerpo por ionización del aire en un ambiente frío y seco. En cambio, en un ambiente húmedo y de mayor y cálido, incluso ni siquiera puedes provocar la carga porque se descarga inmediatamente con tantos iones libres que hay en el ambiente. Eso nos llegaba a pasar, por ejemplo, en el laboratorio con los generadores Van der Graaf. Estos generadores Van der Graaf, seguramente algunos de ustedes lo han visto en algunos museos, en el Museo del Papalote o ahí en Universum. No sé si les ha tocado verlo. Tiene aquí un motorcito, ¿sí? Tiene ahí un motorcito cuyo eje está conectado con una banda sin fin y entonces por frotamiento se genera carga. El generador Van der Graaf generalmente queda cargado negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasaba en el laboratorio? Bueno, aquí está el motorcito, vamos para poner el símbolo del motor. ¿Qué nos pasaba generalmente? Que cuando está haciendo mucho calor en CU y que además hay humedad, cargaban muy poco, ¿sí? Muy poco, y los alumnos luego no podían hacer sus experimentos plenamente porque se descargaba rápidamente, entonces había que estar cargando a cada rato el generador. Y no es tanto que se hiciera el efecto de puntas, es que simple y sencillamente el aire estaba tan ionizado que se recombinaba inmediatamente con los electrones. En este caso serían iones positivos, ¿están de acuerdo? Los iones positivos atraían a los electrones se desplazaban hacia acá y entonces tú estabas cargando el generador, pero a la vez se iba descargando por la alta ionización del aire que tenemos a veces, ¿no? Tiene que estar cumplirse los dos requisitos, ¿no? Cálido y húmedo, ¿sí? Entonces, algo que quiero que rescaten de lo que acabo de dibujar y demostrar es que son los electrones los que siempre se van a mover. La carga positiva no son los protones los que se mueven, quiero decir. Tú puedes tener un cuerpo cargado positivo, pero en ese cuerpo cargado positivo, tú puedes tener un cuerpo cargado positivo, pero eso no significa que no haya electrones por ahí, lo que pasa es que son en mucho menor número. Entonces aquí imagínate que tengo algo así, queda claro que este cuerpo está cargado positivo. Es una manera de esquematizarlo, ¿no? Con crucecitas y guiones para indicar que este cuerpo está cargado positivo. Pero eso no quiere decir que no haya electrones. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no haya electrones. Entonces, los electrones
son los que se desplazan, los protones no, porque acuérdense que los protones están en el núcleo. Nunca pierdan de vista eso, ¿sí? Bueno, y eso lo vamos a estar viendo ahorita en estas primeras clases. Eso lo voy a estar repitiendo. Bueno, voy a borrar esto. Esto lo van a ver en un video que les van a mostrar en el laboratorio para que vean cómo se hace la descarga por ionización. Ahora, nosotros también podemos provocar la ionización. De hecho, en el laboratorio se provoca con un encendedor, por eso parte del material es un encendedor. Porque cuando tú enciendes activas el encendedor, empiezas a calentar el aire que está alrededor de tu cuerpo cargado. Entonces, con eso aumentas la ionización del aire y con eso puedes ayudar a que se descargue más rápido. Y lo van a ver en el video en el laboratorio. Detallando la carga por frotamiento, bueno, pues aquí lo que está pasando, les decía yo que empiezas con dos materiales neutros. Vean que aquí tenemos el mismo número de positivos que de negativos. Es como una manera de esquematizar que es neutro. Y la tela, que es lana, también está neutra. Están indicándonos por medio del esquema que están neutro porque tiene el mismo número de positivos que negativos. Pero después de frotar, si esquematizáramos esto mismo, veríamos que ahora la barra tiene más electrones. Con eso estoy esquematizando que la barra ahora quedó negativa. Mientras que la barra, la lana, esos electrones que ganó la barra son los electrones que perdió la lana, ¿no? Y está aquí perfectamente esquematizado porque vemos 4 electrones que no están emparejados con protones, ¿sí? Y aquí vemos esos protones que quedaron sin pareja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la lana queda positiva y la barrita queda negativa. Pero si nosotros esto lo viéramos como el sistema completo, sigue siendo el mismo número de protones que de electrones. ¿De acuerdo? Entonces el sistema mantiene los protones y mantiene los electrones, por eso decimos que aplica el principio de conservación de la carga, pero si la barrita la separo de la lana y este es mi sistema 1, veo que este sistema quedó negativo. Y ahora este lo veo como el sistema 2, este quedó positivo. Solamente viéndolos juntos como un sistema, sigo diciendo que tenemos el sistema neutro, porque aquí estoy viendo el sistema como el todo. Pero al separarlo, sistema queda negativo, mientras que el otro positivo. ¿Sale? Dime, Diego. Maestra, una duda. Sí, dime. ¿Qué es lo que pasa cuando la carga es tan fuerte que se alcanza a ver el chispazo? Lo que tú estás viendo en ese chispazo es el paso de los electrones de un lugar a otro. Es como en el rayo, en el caso del rayo. Lo que pasa es que a veces no es que sea a veces sí es que la carga es muy alta, ¿eh? En otras ocasiones tiene mucho que ver con la iluminación. Si tú, por ejemplo, te quitas el suéter en el día, ¿no? A la luz del día, en el exterior, tal vez no te des cuenta de que se está transfiriendo carga, ¿de acuerdo? De un lugar a otro. Pero si eso mismo lo haces en tu cuarto, ya a lo mejor hasta apagaste la luz porque ya te quieres dormir, vas a ver ahí como el chispazo y una luminosidad, ¿no? En ocasiones es simplemente eso. Hay otras ocasiones en donde efectivamente la descarga es tan elevada que aunque estés con luminosidad suficiente, la alcanzas a ver. Eso que tú ves como chispazo son electrones. Electrones que se están desplazando a través del aire, ¿sí? En ese caso, el aire se está volviendo conductor de electrones. Y a veces la carga, como dices tú, es muy elevada. Más que la carga, lo que estás teniendo es un campo eléctrico tan intenso que es capaz de hacer que el aire se vuelva conductor. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Vamos a poner un caso trágico, ¿no? En los sismos. En ocasiones los sismos provocan, bueno, no en ocasiones,
generalmente los sismos en las ciudades provocan que los tendidos eléctricos pues se empiecen a formar como una especie de vaivén, ¿no? Un vaivén, pero este vaivén no es síncrono. A veces vemos cables que se acercan entre sí y cables que se alejan y cables que también van síncronamente moviéndose, ¿no? En ese vaivén. Cuando estos cables se acercan demasiado, sin tocarse incluso, como alrededor como a través de ellos está circulando carga, se genera un campo eléctrico tan intenso que logramos ver chispazos. ¿Sí? Y eso es porque se está generando campo eléctrico lo suficientemente amplio para que el aire se vuelva conductor. Y eso es precisamente lo que pasa cuando tú ves el chispazo. A veces la carga es muy fuerte, pero a veces la carga no. ¿Qué pasa con los generadores Van der Graaf? Estos que les dije hace rato y que van a ver en el laboratorio, estos que están en el museo. ¿Sí? Si yo les dijera que la carga de estos generadores es del orden de los pico-coulomb, ¿se acuerdan que coulomb es la unidad para la carga? Y pico es por 10 a la menos 12. ¿Sí? O sea, es carga del orden de los pico-coulomb, es una carga muy baja. Sin embargo, si tú acercas una esfera, y esta esfera está conectada a tierra, este es el símbolo de tierra, y tú dices, voy a descargar el generador, le voy a acercar. A veces ni siquiera lo tiene que tocar, basta con que lo acerque para que, y vamos a ver ese chispazo aquí, este arco. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico que se estableció aquí, que vamos a usar la letra E, esta es lo suficientemente fuerte para que el aire se vuelva conductor. Y estamos hablando de una carga mínima, del orden de los pico-coulomb. Entonces, más que la carga sea intensa, es lograr que el campo eléctrico se haga lo suficientemente grande para hacer que el aire se vuelva conductor. ¿Y eso cómo lo logramos? Acercando lo suficiente esta esfera al generador, porque esta esfera al estar conectada a tierra, recuerden que la tierra puede ser proveedor o puede ser alguien que lleve electrones. Entonces, al acercarlo tanto, ¿sí? Estos electrones que están lo más cercano a la conexión, estos electrones se alejan porque cargas iguales se repelen y entonces esta parte de la Tierra queda más positiva y es capaz de atraer a los electrones. Entonces, lo que tú estás viendo son electrones que se mueven hacia la Tierra, ese chispazo, pero como ves, es una carga muy baja. ¿Qué fue lo que ayudó? Que al acercar la esfera, ¿sí? Es como si trajeras esta carga positiva, la llevaras acá. Entonces, estás acercando tanto una carga positiva con una carga negativa que el campo eléctrico se hizo muy intenso, pero la cantidad de carga es mínima. Entonces, no podemos generalizar. Lo que sí podemos decir, ingeniero, respondiendo a tu pregunta ya más concretamente, es que el campo eléctrico fue lo suficientemente intenso para lograr que el aire se volviera conductor y lo podemos lograr de varias formas. Con una carga pequeña, pero ponerlas muy cercanas, o puede ser lejanas entre sí y con cargas muy grandes. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Sí. Espero no haberte confundido más. No, sí, ya, le entendí. ¿Sí? O sea, no podemos generalizar. Va a depender de esa condición. Y eso lo vamos a ver lo van a ver ustedes en la práctica 5, me parece. ¿Sí? Ahí va a quedar muy claro. Bueno. Por contacto directo, aquí fíjense, tenemos un cuerpo neutro que yo quiero cargar. Y ese cuerpo neutro que yo quiero cargar, necesito acercarle un cuerpo que esté cargado previamente. ¿Sí? Entonces, uno neutro con uno electrizado o cargado. Aquí en este ejemplo, la esfera sería el neutro y este es el energizado con un exceso de electrones.
En el momento de que toco la barrita con electrones, lo aproximo tanto que más próximo puede estar que se estén tocando, ¿no? Entonces están tocándose de tal manera que facilito el paso de los electrones atraídos por las cargas positivas, y no pierdan de vista que estos electrones, pues los que teníamos aquí previamente, pues incluso se empiezan a alejar un poco porque se están siendo repelidos por la barra. Eso le deja el campo libre a estos electrones para que pasen y se combinen con cargas positivas. Y entonces, al quitar la barrita, ahora los dos quedaron cargados negativos. Esa es la forma de cargar por contacto directo. Y por inducción, que es la tercera. Aquí, de nueva cuenta, necesitamos una barra que esté cargada previamente, y aquí tenemos una esfera que es neutra. Pero aquí no la vamos a tocar, solo la vamos a acercar. Este es el elemento inductor, es el que va a inducir la carga. Entonces, está cargado, y como es positivo, va a provocar que los electrones de la esfera sean atraídos por la carga positiva y se acomodan preponderantemente en este lado porque son atraídos. Acuérdense que dije que los electrones son los que se desplazan. Otra vez el dibujo está un poquito manipulado porque en realidad tendríamos protones en todos lados, ¿no? Sí, protones en toda la esfera. Pero como lo que se desplazan son los electrones, se van a mover en esta región, y eso va a hacer que, digamos, simbólicamente, o no simbólicamente, digamos, esquemáticamente, yo veré más electrones de este lado que del otro. Y eso me va a hacer, lo voy a ver como que el cuerpo se polarizó, como que el cuerpo ahora quedó más negativo de este lado que del otro. De este lado es más negativo y de este otro lado es pues, más positivo. O más bien, de este lado es negativo y de este otro lado es positivo. Y esto se llama polarización, como que dividió al cuerpo esférico que era neutro, lo dividió en dos partes, la parte negativa y la parte positiva, pero sigue siendo neutro. ¿Están todos de acuerdo que sigue siendo neutro? Lo único que hizo fue desplazarlos, pero los electrones no están brincando hacia acá. Si brincan los electrones hacia acá, ya no estamos hablando de polarización ni del proceso de inducción, ¿sí? Estamos provocando, ¿sí? Como una especie de descarga, ¿no? De especie de descarga, porque se va a empezar a descargar este objeto. Si yo lo que quiero es cargar por inducción, lo debo de aproximar, pero no debo de provocar que pasen los electrones. Si yo veo que están pasando electrones de aquí para acá, ya no estoy cargando a la esfera, más bien estoy provocando la descarga de este objeto. Y probablemente, y también quedaría cargado porque está aislada. En este caso particular, la esfera está aislada, ¿de acuerdo? No está conectada a tierra. Entonces estaría haciendo otra cosa, no precisamente lo que quiero hacer. Entonces, nada más lo voy a acercar y provoco la polarización. Esto se hace en el laboratorio y cuando ustedes ven el chispazo, hay que volver a iniciar el experimento porque ya no estamos haciendo lo que queremos. Pero para entonces ustedes ya se dieron cuenta hasta dónde lo pueden aproximar sin provocar la descarga, ¿de acuerdo? Entonces lo aproximamos sin provocar el paso de electrones para descargarlo a la barrita. Profesora. Simplemente lo aproximo y polarizo al objeto. Sí, ¿alguien quería preguntar? Sí, en este ejemplo, ¿qué es lo que evita que pasen los electrones de la esfera a este otro objeto? El que se mantengan lo suficientemente alejados, pero aún así cercanos. Eso significa que todavía no estamos provocando que haya un campo tan intenso como para que pase. Si yo lo aproximo más de lo que está aquí, seguramente va a incrementarse la magnitud o la intensidad del campo eléctrico aquí y van a saltar los electrones. Entonces, hay que aproximarlo con mucho cuidado, ¿sí? Para que no
se incrementa el campo eléctrico. Acuérdense que mientras más cercano, más intenso se hace el campo. Entonces voy a tratar, de no acercarlo tanto para no provocar el desplazamiento de los electrones. Simplemente lo aproximo, pero no provoco la descarga. ¿Sí? Entonces, esta esfera va a quedar polarizada, pero sigue siendo neutra. Tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Bueno, está polarizada y entonces yo voy a aprovechar eso y voy a hacer una conexión a tierra precisamente de este lado, ¿sí? Al hacer esta conexión a tierra, ¿qué va a pasar con estos electrones? De todo lo que hemos hablado ahorita, ¿qué creen que va a pasar con estos electrones? ¿Cómo va a funcionar la tierra? ¿Como fuente de electrones o como sumidero de electrones? Preguntando de otra forma, ¿los electrones van a bajar a tierra o van a subir electrones desde tierra? ¿Qué creen que va a pasar? Van a subir, ¿no? Cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Los electrones nunca van a atraer electrones. Al contrario, los van a repeler. Entonces, los electrones que estaban aquí se van a alejar momentáneamente y esta parte va a quedar más positiva. Y si queda más positiva, ¿qué va a pasar? Va a atraer a los electrones. ¿Sí? Los electrones son los que se desplazan y los electrones se van a mover hacia abajo. Entonces, la esfera va a perder algunos electrones en este proceso. Quito la conexión a tierra, quito la varita y ¿cómo quedó cargada mi esfera? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva porque varios electrones se fueron a tierra. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por eso la carga por inducción necesita 2 etapas. La primera etapa, que es de polarización, y la segunda fase o etapa en donde le voy a quitar electrones o le voy a dar electrones. Porque poniendo la conexión aquí, hice que la esfera quedara positiva. Pero, ¿qué tendría yo que hacer para que la esfera quedara cargada negativa? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer para que la esfera no quede positiva, sino que quede negativa? Para empezar, para que quede negativa, le tengo que dar electrones, ¿no? ¿Qué tendría yo que cambiar aquí para que la esfera quede finalmente cargada negativa? La ubicación de la Tierra, ¿o no? Exacto. ¿Qué harías? ¿Dónde la pondrías? Del lado de la carga positiva. Del lado de los protones, ¿verdad? Entonces, quitamos esta conexión y ahora la conexión la voy a hacer acá, a tierra. Siendo esto positivo, ¿qué va a pasar con los electrones que estén aquí? Van a ser atraídos y van a empezar a subir desde la tierra hacia la esfera. Y entonces finalmente la esfera ya no va a quedar positiva, sino que la esfera ahora va a tener un superávit de electrones. Obviamente, para que esto se vea, tengo que retirar la barrita y tengo que retirar la conexión a tierra para que finalmente vea que quedó cargada negativa. ¿Sí? ¿Sí ya le captaron cómo va el asunto con la inducción? Sí, profesora. Es un poquito el divide y vencerás, ¿no? Aquí dividí y yo puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera con la esfera. Hacerla positiva, poniendo la conexión a tierra aquí, o dejarla negativa, poniendo la conexión a tierra de este lado. También podría yo tocarla con mi mano, ¿no? A lo mejor no necesito el alambrito. Podría yo ser el medio y a lo mejor yo podría aquí tocarlo, así poner mi mano aquí
Pero obviamente quien está aquí, ¿no? Está haciendo contacto con tierra. En lugar del alambrito, pues sería yo o quien lo toque. Pues también lo puedo hacer así, retomando un poco lo que platicábamos hace rato. ¿Sale? Como ven, es más elaborado que el contacto directo o que el frotamiento, ¿no? O sea, mucho más elaborado. Pero que más adelante, pues, incluso en el laboratorio, va a dar explicación a algunos fenómenos que ocurren cuando ya realicen sus experimentos. ¿Sí? El inductor no siempre tiene exceso de carga positiva. ¿Qué tal que el inductor, esta barrita, no fuera positiva? Imagínense que fuera negativa. ¿Qué es lo único que cambiaría en todo lo que acabamos de ver? Imagínense que el inductor fuera negativo. ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Atraería a los protones? No los atrae, más bien aleja a los electrones. Acuérdate que lo que se desplaza son los electrones. Sí. Entonces, los electrones, en lugar de estar aquí, esto más bien estaría más positivo. ¿Están de acuerdo? Esto sería más positivo y este lado estaría más negativo, de tal manera que la polarización sigue existiendo, pero se invierten los signos. Eso pasaría si el inductor fuera negativo. Para quien preguntó, no es una restricción, no tiene que ser positivo. Yo lo puse como ejemplo. Pero si el inductor fuera negativo, esta barrita que va a inducir la polarización, lo único que cambiaría sería que ahora el negativo queda del lado derecho y el lado más positivo quedaría del lado izquierdo. Obviamente, pues eso afectaría todo, pero seguiría siendo lo mismo. Nada más cambiaría la orientación, digamos. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Todo esto se va a complementar con lo que van a ver en la práctica 1, por eso les pido que sean muy atentos con esa práctica, para que lo que vean ahí lo puedan relacionar con lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Bueno, ahora bien, ya sabemos que cargas distintas se atraen y cargas iguales se repelen. Pues Coulomb se preguntó, ¿y cuánto vale o cuánto mide esa fuerza entre ellas? Y se propuso encontrar un método para calcular la fuerza entre cargas, ¿sí? Encontró un método a través de una balanza de torsión, que es otra pregunta del previo, por eso no se las voy a dar, porque la tienen que investigar. Pero es una balanza que es muy parecida a la balanza que utilizó Sir Cavendish en Inglaterra para medir la fuerza entre masas, ¿de acuerdo? La fuerza entre masas. Entonces, usa el mismo método, la misma idea, Coulomb, para calcular la fuerza que sufren dos cargas, ya sea atrayéndose o repeliéndose según su signo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sabemos que la fuerza puede ser de atracción o de repulsión. En ambos casos se puede obtener a partir del modelo matemático obtenido por Charles Coulomb en 1776. Esta expresión matemática es conocida como la ley de Coulomb. Observen, y tenemos aquí F, representa la fuerza, ¿sí? Aquí se está calculando la magnitud de la fuerza. Vean que aquí se están manejando valores absolutos para las cargas, entonces aquí no únicamente esta expresión no sirve para calcular la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿de qué se dio cuenta Coulomb? De que la fuerza era proporcional al producto de las cargas. Q1 y Q2 son las cargas que están cercanas entre sí y que van a sufrir esa fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. De tal manera que este producto sería Coulomb al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenemos que R es la distancia entre cargas. ¿Qué tan separadas están las cargas entre sí?
es esa distancia la que está representada aquí con la letra R y estaría dado en metros. Por lo tanto, tendríamos metros cuadrados. Entonces, Coulomb cuadrado entre metro cuadrado. F es la fuerza de atracción, pues dice tracción, de atracción o de repulsión y se da en Newton. Entonces, F está dado en Newton. K es la constante de proporcionalidad y Coulomb la mide y nos dice que es de 8.987551, etcétera, etcétera, por 10 a la 9. Si despejáramos K, veríamos que sus unidades son Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. ¿De acuerdo? Y normalmente en los textos, normalmente en los textos lo ponen como 9. Porque si redondeamos la cantidad, veríamos que es 8.988. Incluso se redondea más y en algunos libros esto lo manejan como 9 y quedaría 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado o Newton metro cuadrado por cada Coulomb cuadrado, como lo quieran decir. Esta es la constante de Coulomb y sus unidades son Newton metro cuadrado por cada Coulomb cuadrado. Esa es la expresión a la que llegó. Bueno, hay que ver y qué representa esa constante. Ahorita, digamos, como primer paso, veámoslo como esa constante de proporcionalidad entre la fuerza, entre la magnitud de la fuerza que se va a establecer entre las dos cargas. Entonces, esta constante relaciona esa fuerza con el producto de las cargas entre la distancia entre ellas al cuadrado. La siguiente lámina ya nos va a explicar qué representa esa K, ya de manera, digamos, una interpretación más bien física, ¿sí? Bueno, físicamente, ¿qué representa? Bueno, esa constante K es 1 entre 4pi por epsilon 0. Y resulta que epsilon 0 es una propiedad, ¿sí? Conocida como permitividad eléctrica. Es una propiedad de los materiales, pero que en el caso de como está planteado aquí, es pensando en que el fenómeno de atracción o de repulsión se da en el vacío. Esto significa que no necesitamos un medio material para que se dé la atracción o la repulsión. Esto se puede establecer en el vacío. Pero normalmente nosotros no manejamos nuestros experimentos, nuestras aplicaciones o soluciones eléctricas en el vacío, ¿no? Lo más común es que se den estas interacciones en el aire, ¿de acuerdo? Pero resulta que esta permitividad eléctrica del vacío es prácticamente la misma, tiene el mismo valor, prácticamente tiene el mismo valor que la permitividad eléctrica del aire. ¿Y qué significa esa permitividad? De alguna manera nos da la idea de qué tan fácil se puede establecer un campo eléctrico en el vacío o qué tan fácilmente se puede establecer un campo eléctrico en el aire. Si este valor de epsilon aumenta, es que hay una mayor permisividad del material a que se establezca un campo eléctrico. Y eso sabemos que ocurre con los conductores. Mientras menor sea el valor de la permitividad eléctrica, ¿sí? Estaremos hablando más bien de elementos no conductores, ¿de acuerdo? Bueno, el punto es que necesitamos, para poder calcular la fuerza con la que se atraen o se repelen las cargas, necesitamos saber en dónde se establece esa interacción. Y si la interacción se establece en el aire, entonces podemos usar este valor como K. Porque recuerden que K es 1 entre 4pi por la permitividad del material, ¿sí? Y en este caso, pues como estamos hablando del aire, entonces podemos decir que la K en el aire es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado
entre Coulomb cuadrado. Oiga, y si queremos usar, hacer esto en el aceite, pues entonces tienes que calcular la K para el aceite y tendrías que buscar en una tabla especializada cuánto mide la épsilon o la permitividad eléctrica, esta épsilon, en dicho aceite. ¿Sí? Entonces, si la interacción se diera en el aceite, hay que buscar ese dato y con eso calcularíamos la K del aceite y esa es la que utilizaríamos en la ecuación. O bien, usamos nuestra ecuación así, ¿no? Así extendida, ¿no? Poniendo 4pi por el valor de epsilon 0 que ya investigué que tiene el aceite. Es decir, no estamos obligados a usar K, podemos usar directamente esta. ¿Cuándo usaremos una y cuándo usaremos otra? Pues cuando nos convenga. Imagínense que en el análisis nos vamos encontrando con otros datos que se están dando en términos de pi, pues nos convendrá dejarlo así. Pero si la restante información no está en términos de pi, pues a lo mejor nos conviene manejarlo como K, ¿no? 9 por 10 a la 9. Si ustedes hacen este cálculo, 1 entre 4pi por epsilon 0, pues les va a dar este 8.988. Y entonces pues ya tendremos nosotros la decisión de manejarlo así la ecuación o manejarla así. ¿De acuerdo? O sea, eso no es problema para nosotros. Aquí lo importante es que ustedes conozcan el significado o la interpretación física de K, ¿no? Y por qué K vale 9 por 10 a la 9 y por qué K podría variar si nosotros dejamos de realizar el experimento en el aire y lo hacemos en otro material. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, vamos a lo que siga. Nota, en nuestros ejercicios generalmente manejaremos cargas en el orden de los nano a los microcoulomb, ¿sí? Entonces, aquí las cargas que vamos a manejar, pues nos las pueden dar en micro o en nanocoulomb, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la carga del protón tiene este valor, por si en alguna ocasión tuviéramos que necesitar ese dato, a lo mejor una de las cargas que van a interactuar es un electrón o 20 o 10 millones de electrones, no sé, tenemos que utilizar este dato, pero no es común, yo generalmente no hago problemas así, pero pudiera ser que se encuentren en un momento dado o algo así. Lo que sí nos podemos encontrar es que al momento de calcular campo eléctrico o que queramos desplazar una carga y al desplazar esa carga sea solo un electrón. Y cuando sea el caso, pues bueno, usaremos este dato. O sea, este dato debe ser importante, tenemos que tenerlo en mente. Bueno, aquí hay una tablita que les dejo que ustedes la revisen, ¿no? Para recordar cuando usamos el prefijo deci, el símbolo es la D minúscula y significa 10, el factor multiplicador es 10 a la menos 1, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el micro, cuando digo microcoulomb, ¿sí? Aquí está el símbolo y sería por 10 a la menos 6, el factor multiplicador. Entonces, cuando yo diga 3 microcoulomb, pues sería 3 por 10 a la menos 6 y ya lo puedo poner en coulomb. Los 3 microcoulomb, ya lo estoy escribiendo, ya lo estoy pasando a coulombs, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos femtocoulombs, 3 femtocoulomb, sabemos que sería 3 por 10 a la menos 15 coulombs y así sucesivamente. También tenemos los kilocoulomb, los megacoulomb, giga, pero créanme que estas cantidades para los ejercicios que vamos a trabajar nosotros generalmente pues no lo vamos a usar, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahí están los símbolos, los prefijos y los factores de multiplicación para que lo tengan como recordatorio. La interacción entre cargas dijimos que produce una fuerza que puede ser de repulsión o que puede ser de atracción. ¿De qué va a depender? Pues de los signos de las cargas. Si tenemos dice, se puede dar entre n cargas. Claro, yo puedo tener varias cargas interactuando. Para poder calcular la fuerza que sufre en particular una de ellas,
vamos a aplicar el principio de superposición. Pero no nos adelantemos tanto. Primero vamos a ver este caso particular. Para el caso particular de dos cargas, en este caso una positiva y una negativa, sabemos que la fuerza entre ellas es de atracción. Aquí estaríamos viendo que la magnitud que sufre la carga 1, la magnitud de la fuerza que sufre la carga 1 debido a la carga 2 es igual a la magnitud de la fuerza que sufre la carga 2 debido a la carga 1. O sea, estas fuerzas son de iguales magnitudes. ¿De acuerdo? Estas fuerzas son de iguales magnitudes. ¿A quién le va a afectar más? Pues si las dos cargas son entre ellas similares, entonces pues se van a ver afectadas de la misma forma. Pero imagínense que tengo una carga muy grande comparada con una muy pequeña, ¿sí? La fuerza que van a sufrir entre ellas es la misma, la magnitud. Esta es la carga 1 y esta es la carga 2. La magnitud entre ellas va a ser la misma, ¿sí? La fuerza que sufra la carga 1 debido a 2 va a ser la misma. Igual, la magnitud que sufra la carga 2 va a ser la misma. Bueno, van a ser iguales, pues, para expresarme mejor. Van a ser iguales. Pero el efecto se va a resentir mucho mayormente en la carga pequeña, ¿sí? A esta carga le vamos a llamar nosotros carga de prueba. Carga de prueba cuando sea definitivamente mucho menor. Imagínense, por ejemplo, haciendo una analogía con la Tierra. Vamos a hablar de masas, no de cargas. La masa de la Tierra, ¿sí? Comparada con la masa de una persona, ¿sí? Es mucho mayor, ¿de acuerdo? Sin embargo, si usamos la ecuación de ¿cómo se llama esta ecuación? La ecuación de la gravitación universal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esta fuerza, ¿se acuerdan que es la constante de gravitación por M1 por la masa 2 entre la distancia entre las dos al cuadrado? ¿Se dan cuenta que se parece mucho a la de Coulomb? Sí. Sí, La fuerza que hay de atracción entre la Tierra y yo es la misma. La Tierra sufre la misma fuerza de atracción, ¿sí? Que sufro yo. Pero la masa de la Tierra es de tal magnitud que obviamente, ¿sí? Esa fuerza de atracción, yo nunca voy a sentir que la Tierra se viene hacia mí. Yo más bien lo que hago es, lo que hago en un momento al liberarme de algún lugar que me pueda sostener, lo que va a pasar es que me voy a caer. ¿Sí? En mí sí se va a notar ese efecto. Voy a caer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algo similar pasa cuando tenemos dos cargas en donde la magnitud de una es extremadamente pequeña comparada con la de la otra y esa muy bien podría estar funcionando como una carga de prueba. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahorita no hablemos de eso todavía, simple y sencillamente queda claro esto que se quedó establecido aquí. Sí, ahorita vamos a seguir, ya más adelante hablaremos de la carga de prueba, cuando ya me convenga a mí poner una carga muy pequeña para poder pasar al siguiente paso de análisis, ¿sí? O al siguiente nivel de análisis. Bueno, hasta aquí, díganme si esto está claro. Todo bien, profesora. Tienen la misma magnitud. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más cargas? Vamos a aplicar el principio de superposición. Y aquí tengo yo que decidir qué fuerza es la que quiero calcular. Aquí me interesa solo la fuerza total que sufre Q3. Tengo carga 1, carga 2 y carga 3. Y solo me interesa la carga que sufre Q3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero obtengo F3,1. Primero obtengo la fuerza que sufre la carga 3 debido a la carga 1, como si la carga Q2 no existiera. Entonces obtengo este valor, la F3,1, ¿de acuerdo? Encuentro este valor.
la fuerza 3,1. Obtengo el vector, porque acuérdense que como es superposición, voy a hacer esta suma vectorial, ¿de acuerdo? Entonces tengo la fuerza F3,1. Enseguida obtengo la fuerza 3,2. La fuerza que sufre la carga 3 debido a la carga 2, como si no existiera Q1, ¿de acuerdo? No existe Q1 para mí, solamente calculo esta reacción o este efecto, ¿sí? Y ya una vez que tengo los dos efectos, los sumo, ¿de acuerdo? Entonces sumo ambos vectores para obtener la fuerza total que sufre la carga 3. Eso es porque solo me interesaba la fuerza que sufre Q3. Si me interesara la fuerza que sufre Q1, realizo el mismo procedimiento, calcularía la fuerza que sufre Q1 debido a Q2 primero, como no existiera Q3. Y luego calculo la fuerza que sufre Q1 debido a Q3, como si no existiera Q2. Y ya que tenga ambas fuerzas, las sumo para obtener la fuerza total sobre Q1. ¿Sale? Es simplemente aplicar el principio de superposición. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Por mi parte, no. Ok, gracias. Bueno, entonces, hasta ahí estamos hablando de fenómenos de carga, fenómenos de descarga, que los electrones son los que se desplazan. Los protones también lo podrían hacer, pero necesitaríamos cantidades de energía muy, muy elevadas que no tenemos a la mano. Eso de romper el núcleo, pues definitivamente no se nos da, ¿verdad? Con energías bajas, ¿sí? O medianas. Y entonces, pues realmente lo único que desplazamos son a los electrones. Es lo que hemos visto por atracción con una carga positiva, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? Pues la carga por frotamiento, la carga por inducción, la carga por contacto directo y cómo se puede calcular la fuerza entre dos cargas. Ahora vamos a aumentar el nivel digamos, de potencia, que vamos a verlo mejor así como digo yo. El campo eléctrico es otro concepto que es más poderoso que la propia ley de Coulomb y que los fenómenos que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque aquí ya le vamos a encontrar una utilidad. El concepto de campo eléctrico fue desarrollado por Michael Faraday, o Michel Faraday, más bien, que vivió entre 1791 y 1867, para explicar la razón de las fuerzas de atracción o repulsión a distancia. Fíjense, llega alguien que explica eso, debe ser un concepto más poderoso, más elaborado, ¿de acuerdo? Y a partir del cual podemos encontrar a lo mejor una solución a algún problema o una aplicación, porque eso es lo que queremos en ingeniería eléctrica, ¿no? No solo conocer el fenómeno, sino poder controlarlo y con ello encontrar aplicaciones o dar soluciones a problemas, ¿no? Entonces, lo desarrolla este concepto para explicar la razón de las fuerzas de atracción o repulsión a distancia, como resultado de las interacciones eléctricas entre dos cuerpos. Y en efecto, no es necesario que se toquen los dos cuerpos cargados para que estos sufran fuerzas, ya sea de repulsión o de atracción. Eso lo van a ver ya en la próxima práctica, ¿sí? Según sus signos y de lo que ya se ha hablado. Entonces, al campo eléctrico podemos definirlo o entenderlo, yo diría más bien, de dos maneras. Con la interpretación más bien física y la segunda con la ayuda de la ley de Coulomb. Vamos a ver la primera, que es más bien física. El campo eléctrico es la región del espacio que rodea a una carga u objeto cargado, ¿sí? Que es la fuente de carga, o sea, el objeto cargado es la carga, ¿sí? Así como la podríamos sintetizar. Y tiene una propiedad que se conoce como campo eléctrico. Esa región del espacio, ¿sí?, que rodea la carga, tiene una propiedad que es el campo eléctrico. Se esquematiza utilizando lo que se conocen como líneas de fuerza.
aunque actualmente algunos autores las designan como líneas de campo. Efectivamente, en algunos libros, los más nuevos que he visto, que evitan decirle líneas de fuerza para llamarle líneas de campo. Por ahí me decía un maestro que era para no confundir, que yo creo que pues, no necesariamente confundía, pero bueno, ustedes mismos lo decidirán conforme avancemos. Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva, ¿sí? Sabemos que esta carga está distribuida en toda la esfera, ¿de acuerdo? Bueno, no es que esté concentrada en el centro, simplemente pues así lo ponemos para decir que la carga es positiva. Se distribuye en la esfera. Entonces el campo eléctrico se vería así. Si alguna carga, fíjense, ahora van a preguntarse ustedes por qué. Ahí va la respuesta. Si alguna carga se introduce en dicho campo, sufrirá una fuerza. Eso ya lo sabemos. Imagínense que introducimos aquí una carga Q, ¿sí? La coloco y la pongo aquí, ¿sí? Dentro del campo. Va a sufrir una fuerza, ya sea de repulsión o de atracción. Dice aquí ya sea de repulsión o de repulsión, no está mal. Es ya sea de repulsión o de atracción. Ahí hay que corregirle. Acuérdense, es la lámina 17. Es de repulsión o de atracción, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a ser de repulsión? ¿Cuándo va a ser de repulsión? Pregunto. Cuando las cargas sean iguales. En signo, ¿verdad? Cuando sea positiva. Entonces, cuando esta carga sea positiva, la fuerza que va a sufrir es de repulsión. Y si esta carga fuera negativa, vamos a suponer que introduzco otra carga aquí. Es negativa, va a sufrir una fuerza, pero de atracción. Aquí es atracción y acá sería repulsión, porque son cargas iguales, como decía su compañera. Entonces, cargas iguales, repulsión. Cargas distintas, atracción. Pero van a seguir esta trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que acá veíamos en la lámina donde están las dos cargas cómo es la línea de acción de la fuerza de atracción que van a sufrir? Esta línea de acción se traza desde el centro de la carga al otro centro al centro de la otra carga. Y eso me permite, al unirlas, me da una idea de cómo es la línea de acción. Y a lo largo de esa línea es como va a ser la dirección que va a tener esa fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues lo único que hizo Faraday es imaginarse qué pasaría si introducimos una carga. Entonces, estando la carga aquí, que es la que genera el campo, ¿sí? La generadora o fuente de campo, más bien sea fuente de campo, la que genera el campo, se va a establecer esta línea de acción. Y por eso le llamó Faraday, le llamó líneas de fuerza, porque nos están definiendo cómo sería la dirección de la fuerza que se tendría, de repulsión o de atracción. Ahora bien, ¿por qué las líneas se dibujan hacia afuera? Que sería la siguiente pregunta. ¿Por qué hacia afuera? Porque si la carga es negativa y siendo atracción, esta línea tendría que tener un sentido opuesto. ¿Están de acuerdo? Sí, la misma dirección, pero con sentido opuesto. ¿Por qué las dibujó Faraday hacia afuera? Porque dijo, vamos a imaginarnos que vamos a introducir una carga de prueba y la carga de prueba que vamos a introducir siempre será positiva. La carga de prueba la vamos a denotar con la Q minúscula y un 0, ¿de acuerdo? Esa será la carga de prueba y por definición la carga de prueba es positiva y es muy pequeña, comparada con la carga que está generando el campo. ¿Sí? Entonces, estas líneas me están indicando que existe un campo eléctrico y cuyo efecto se va a notar cuando yo vea
que la carga es repelida. ¿Sí? Si yo coloco aquí una esferita, imagínense que coloco una esferita, Q, y veo que la esferita no se mueve, ¿qué puedo deducir? La esferita no está cargada, ojo. Coloco una esferita que no está cargada. ¿Sí? No, más bien ya les dije la respuesta. Si coloco una esferita y la esferita no se mueve, ¿qué significa? Que no está cargada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Entonces coloco una esferita. No se mueve, deduzco que no está cargada. Ahora bien, por el contrario, yo tengo esta esfera que no sé si está cargada, ¿de acuerdo? Coloco aquí una carga de prueba y veo que la carga de prueba se mueve en esta dirección en particular. Entonces puedo deducir que esta carga está estableciendo un campo eléctrico en el entorno. ¿Sí? Entonces, por eso se le conoce como carga de prueba. Pongo mi carga de prueba que sé que está cargada positiva y veo el efecto. Si esta carga sufre una repulsión, es que aquí hay un campo eléctrico. Y si hay un campo eléctrico aquí, es que esta esfera está cargada. ¿Sí? Y es lo que les decía. Si la esfera se repele, este campo eléctrico está haciendo trabajo sobre ella porque la está desplazando. Está haciendo que cambie de esta posición a otra. Y no solo conozco eso, sino que además conozco cuál es la trayectoria que va a seguir. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué decía yo que el campo eléctrico es un concepto más poderoso? Porque ya estamos viendo efectos que probablemente yo puedo controlar ya con más conocimiento de esto. ¿Sí? ¿Sí, ingenieros? Sí. Sí, maestra. Bueno, entonces esa es la primera forma de definirla. Con todo lo que ya hemos platicado, podemos entender a qué se refiere cuando decimos que hay un campo eléctrico, ¿sí? Y la otra, que es la que podemos obtener a partir de la ley de Coulomb. Fíjense, ya para terminar, nos dice que existirá un campo eléctrico en una región del espacio si al colocar ahí una carga de prueba, esta sufre una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, y cuya ecuación, la ecuación que expresa matemáticamente lo anterior, es esta, ¿sí? Existirá un campo eléctrico en una región del espacio si al colocar ahí una carga de prueba, esta sufre una fuerza. Esto es a lo que yo le llamo la ecuación definición del campo eléctrico. El simple hecho de verla, vean, tengo un campo eléctrico cuya dirección es la misma que tendrá la fuerza que sufrirá la carga de prueba. Recuerden que la carga de prueba es positiva. La carga de prueba es por definición positiva y muy pequeña en sus dimensiones. Y con ella podemos estudiar el campo eléctrico creado por otras cargas u objetos cargados sin perturbarlos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Poder analizar qué pasa con el campo eléctrico que genera una carga, ¿sí? O un objeto cargado o un sistema cargado, sin perturbarlo. ¿Y cómo lo estudio? A través de una carga de prueba. Y si la carga de prueba la coloco en una región del espacio y sufre una fuerza, es que ahí hay un campo. Y ahora, con la ley de Coulomb, podremos calcular el campo eléctrico alrededor de una carga. Pero eso lo vamos a ver empezando la próxima clase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a decir, sabiendo o conociendo la ley de Coulomb, podremos saber cuánto vale el campo eléctrico que genera una carga esférica. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver comenzando la próxima clase. Entonces, les pido
que, pues que no falten, ¿no? Estamos empezando con lo básico, pero esto se vuelve el pan de todos los días, prácticamente durante todo el tema 1, ¿sí? Profesora. Bueno, voy a dejar de compartir. Y y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Nos vemos el próximo miércoles. Y y bueno, pues creo que es todo. Ya pasó el periodo de altas y bajas, ¿verdad? Sí, Hoy se termina. ¿A qué horas Sí, terminó? hoy. No veo. Hoy terminó, pero no saben a qué hora. A las 9. A las 9. ¿No fue a las 8? Ajá, fue a las 8, ¿no? Según yo, a las 8. Ah, o sea que ya fue. Sí, ya Sí, fue. ya. Ya fue. Bueno, ok. Bueno, pues entonces pues creo que nos vamos a estar viendo los mismos, ¿no? El próximo miércoles. Si están aquí es porque ya algunos hicieron el cambio y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Que tengan muy buen fin de semana, ¿sí? Y pónganse las pilas, por favor, en el laboratorio. Los que tengan laboratorio el martes y el miércoles, pónganse muy listos para que traten de relacionar todo lo que hemos visto ahorita con lo que van a ver ahí. ¿Sale? Ahí se los encargo mucho. A todos, bueno, a todos, pero en particular a los que van a ver la práctica el martes y el miércoles, porque vamos a seguir con el tema, ¿sí? Bueno, bye, que estén bien. Hasta Hasta luego. luego, maestra. Nueva profesora, cuídense. Bonito fin de Igualmente, semana. cuídense. Igualmente, gracias. Bye. Luego, profesora. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Bye. Maestra, perdón, ¿le puedo preguntar una duda? Sí. Yo estoy me acabo de inscribir con usted en el laboratorio y aquí en la teoría. Y quería saber si, nos vamos a comunicar por Classroom o algo así para subir el previo. Sí, sí, se me olvidó decirles, estén atentos a su correo. Ah, ok. Lo único que yo necesitaba era ya tener la lista definitiva y esa me la envían mañana a las 12. Entonces ya con esa lista puedo hacer las invitaciones a Classroom. Está bien, maestra, me parece. Yo se lo mando por correo, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, bonito fin de semana. Sí, igualmente, hasta luego. Bye.